¿Cuántos años tiene? 77, Eh, ¿Desde qué edad trabaja? más o menos desde los 5 años, ¿Qué nivel de escolaridad tiene? bachillerato completo. Estudié en el gimnasio Cundinamarca, en el Colegio Carrasquilla en Bogotá, ¿Cuál fue la clave para que usted lograra tener un crecimiento económico? haciendo diferentes actividades. Hice deportes, jugué fútbol, hice atletismo. El deporte que se hacía en esa época en los colegios era que había que hacer 3 clases de deportes: ciclismo, atletismo, fútbol, en los intercolegiados. Eso era individual. Las clases de educación física se hacía de Facatativá al Cerro de Majuy. Se gastaba más o menos hora y media, 2 horas subiendo, y el que llegara primero sacaba un puntaje de 5 y de ahí para abajo el resto, y eso, si el profesor pasaba primero que uno, entonces ya la nota bajaba a 4,5. En cuanto a el trabajo, se hizo trabajos diferentes. Digamos, por ejemplo, se trabajaba sembrando papa, maíz, alberja, todos los productos de la sabana. Fuera de eso había que traerlos en mulas, había que cargar, hacer lo que se llama anteriormente la arriería. Se entrojaba, las trillas eran máquinas estacionarias que eran máquinas escaldón, que eran producidas en vapor y agua, y había que subirlas con bueyes por las lomas, hasta 10, 12 yuntas de bueyes para poder llegar a donde se estaba haciendo, porque en ese tiempo no había carretera, no, caminos reales. Se conoció un sitio que hoy en día ya es monte, que llaman el Alto de la Cruz, que ahí fue donde hubo la guerra de los 1000 días. También se decía que ahí salía un cura sin cabeza que asustaba a las niñas bonitas. Y esa era la situación, pero que sí, en realidad sí, ese no era cuento, sino que sí verdaderamente hacía miedo. Ya para terminar, ¿cómo logró ser exitoso en la vida? Bueno, para ser exitoso en la vida, trabajando, como decía, desde las 2, 3 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. ¿Cuántos años tiene? 73, ¿Desde qué edad trabaja? desde la edad de más o menos de 5 o 6 años, ¿Qué nivel de escolaridad tiene? la primaria. ¿Cuál fue la clave para que usted lograra tener un crecimiento económico? Pues trabajar en el campo, ayudarle a mis padres en las cogidas de café, en las sacadas de panela, en coger las frutas y ayudarlas a vender. Y la miel y el café, y en eso y una que otro animalito, una que otra res, con eso se trabaja y se vivía y salimos adelante. Comente cómo logró ser exitoso en la vida. Pues trabajando toda una vida me tocó con mis padres muy duro. Después me vine para Tierra Fría, para Bogotá, a la edad de 17 años. Y ahí conocí a mi esposo, duramos 2 años de novios y luego ahí nos casamos. Y en ese tiempo pues yo seguía ayudándole a mis padres, y parte de mediodía en la mañana me tocaba trabajar cosiendo, haciendo la sastrería. Y luego después entonces ya de que me casé, nos salimos a vivir los dos con de una familiar de mi esposo. De ahí entonces nos vinimos para Facatativá. Y luego duramos 2 años más acá en Facatativá viviendo en arriendo.
y yo trabajaba pues en el hogar, lo que se hace en el hogar, y ya después nos fuimos para el campo y para la vereda de Pueblo Viejo, y allá duramos como alrededor de 10 años viviendo, trabajando en el campo, arando, sembrando, cogiendo alberja, cogiendo arracacha, cogiendo maíz. También se tenía reses, se vivía pues de la leche. Se vendía la leche y de eso, de ahí mismo sacábamos para comer y para a la vez para vender para lo que se hacía falta. Pues, ¿cuántos años tiene? 74 años, 74 años, listo. ¿Desde qué edad trabaja, señora Blanco? desde los 21 años. ¿Qué nivel de escolaridad tiene? Séptimo, Bueno, señora Blanco, ahora cuéntenos cuál es la clave para llegar a tener ese crecimiento económico. para tener el crecimiento económico, mucha disciplina, duro trabajo, constancia y perseverancia. Bueno, señora Blanco, ahora cuéntenos un poquito de su historia, cómo logró ser exitosa en la vida. Yo me vine de Villeta, trabajé aquí en Faca en una tienda. La señora se fue y me la dejó en arriendo. Con eso que yo gané en esa tienda, compré una tienda en Cartagenita, la arrendé, luego compré otra tienda, también las arrendé y coticé para mi pensión y compré mi casa. ¿Cuántos años tiene? Yo nací en 1934, tengo 86 años. ¿Desde qué edad trabaja? Yo trabajo desde los 16 años como mensajero en Telecom. ¿Qué nivel de escolaridad tiene? Pues yo solamente estudié hasta cuarto elemental, hice un curso después de contabilidad y me he defendido muy bien. ¿Cuál fue la clave para que usted lograra tener un crecimiento económico? Pues yo estuve trabajando en Telecom 10 años. En esos 10 años hice carrera de mensajero a teleprintista, a radiooperador y a jefe de oficina. Y después entré a trabajar a Olivetti Colombiana como vendedor de máquinas de escribir, calcular y de contabilidad por 10 años. Me fue muy bien. Y después fui gerente de una empresa que se llamaba Agripa, que fabricaban productos para archivo, folders. Con ellos duré también como 10 años. Y después me volví industrial y tuve una empresa que se llamaba Sistemara, fabricaba productos para archivos especiales. O sea, que fabricaba lo que no se conseguía en una papelería, yo lo hacía. ¿Y cuál fue la clave para hacer todo esto? Lo más importante en la vida es estar uno siempre contento con lo que tiene, pero no conforme. El que se conforma para. Yo siempre mensajero contento, pero no conforme. Aprendí a escribir en máquina y me nombraron teleprintista. Contento, pero no conforme. Aprendí telegrafía y me nombraron telegrafista. Contento, pero no conforme. Aprendí contabilidad y me nombraron jefe de oficina. O sea, siempre contento pero no conforme. Y los golpes de la vida me fortalecieron. En lugar de molestarme, me gustaban. Que me dijeran, esto no se escribe así, camine derecho. Esto no se quiero, porque aprendí muchas cosas. Nunca me sentí, porque me llamaba la atención, derrotado, jamás. Sí, señor. Muchas gracias, don Jaime. ¿Cuántos años tiene? Tengo 81 años de vida. 81 Bien años. vivido. Bien vividos. Claro. ¿Y desde qué edad trabaja? Mi amor, te voy a decir cómo es mi vida. Yo vengo de gente pobre, humilde y trabajadora, como dice la canción. Mis padres son campesinos, mi madre me llama Laura Roca.
Yo estudié y terminé bachillerato en el año 60. Bachillerato. Cuando esa época, que yo terminé bachillerato, tenía 20 años y todavía era un niño. ¿Por qué? Porque no existía lo que hay en día, que uno a los 18 años es hombre o es mujer, ¿no? A los 21 años era un hombre. Entonces, en esa época, yo terminé eso y no pude seguir los estudios superiores porque mi padre no tenía la forma. Trabajé en unas empresas de buses cobrando pasajes de los buses intermunicipales, bajaba a Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Maicao, Colazo, toda la costa, en una empresa que se llamaba La Veloz. Estando pagando el servicio militar me conocí con la cual de mi esposa. De ahí salí a trabajar, trabajé en el Hospital Militar Central de Bogotá, jefe de planta. Trabajé unos 12 años ahí. Estuve en archivo, ya los archivos, yo siempre bueno para la matemática, archivo. Me retiré del militar, contraje de matrimonio con mi esposa, ya llevo casado 54 años. Me retiré del hospital militar, hice un curso de la bandera internacional y de ahí me fui para la Fundación Santa Fe. Fundación Santa Fe, trabajé 10 años allá, jefe de servicios generales ahí, en esa época. Y ahí pasé a una empresa que se llamaba SIL, que pertenecía a Colsanta. Se me presentó la oportunidad. Yo le dije a mi jefe que por qué no hacíamos una empresa, mi empresa, porque en esa época yo ganaba como 15.000 pesos. Entonces yo le monté la idea y montamos una microempresa que era de hacer ropa hospitalaria. Mi señora trabajó conmigo. Entonces, yo conseguí las máquinas a plazo y eso. Y ahí fuimos creciendo. Se compró una casa ahí en la feria. Y empezamos con la empresa llamada SIL, Servicio Industrial de Lavado. Y de ahí, Sanita, que nosotros la ropa de Sanita se la alquilamos por pieza. Se interesaron y compró la empresa en el bar de la feria. Y en Sanita logré mi pensión. Entonces, así, por ese modo. Ahora, estando en Sanita, trabajaba mi señor y trabajaba yo. Nos fuimos ahorrando. Nos dio la oportunidad de comprar la finca. La finca aquí en Puerto López. De Cachipay, ahí se compró. Yo me quedé en Bogotá trabajando en Sanita y Sanita se vino para acá. Entonces ella ahí trabajaba ahí, cultivando el café y el pan coger ahí. Y yo venía a los sábados, cada 8 o 15 días venía. Y ahí con la finca pues nos fuimos más o menos, poco a poco, dando la vida, puede ser. Y fuimos, hoy en día pues no estamos mal, no estamos bien. Pero tenemos, vamos de que vivir. Tenemos los hijos, los nietos, compramos el lote aquí de Iba, que como este lote, sí. Duramos construyendo casi como unos 6 años. Ya poquito, ya era esto. Y ahí estamos, aquí estoy en Bogotá, en Cachipay ahora, un paraíso. Ya que espero ya, pues ya tengo mis nietos, mis hijos. A ver qué nos depara la vida. Esto es lo que está. Yo me retiré de la Santa Fe y eso. En esa época, el militar me dieron una plata que era como 100.000 pesos. Con eso me compré un carro de segunda, un taxi. Entonces ahí lo trabajé un tiempo y fuimos pagando los carros poco a poco, a los hijos míos. Álvaro y Rubén, ¿no? Los taxis allá. Eso fue otra forma que nos ayudó para venir para Cachipá a comprar. Tomamos 2 taxis y pagamos uno y así. Entonces después pagamos otro. Llegamos a tener así 4 carros. En esa forma pagando las cuotas mensuales. O sea que la clave suya siempre fue el ahorro. El ahorro, toda la vida. Nosotros toda la vida, a mí me enseñaron desde pequeño cuando yo tenía unos 8 o 9 años que estaba haciendo la primaria. Nosotros nos inculcaron el ahorro. En esa época, ¿cómo ahorraba uno? Uno compraba estampilla. Nosotros nos daban un talonario, una estampilla de 1 centavo, de 2, de 5. Y entonces, cuando yo no tenía, digamos, 1 peso, 2 pesos, uno iba a la caja de ahorro, lo llevaba las estampillas y le daba a uno la cuenta de ahorro. No pude terminar hice varios cursos por fuera, porque sí me gustó estudiar y eso, pero no tuve digamos, la oportunidad que tiene usted hoy en día, que fue más fácil. ¿Parece? Y yo creo que a mí me convino cuando el ejército, me convino porque yo llegué aquí, conocí más personas de otras partes, nos fuimos relacionando y eso me ayudó mucho. Y el comportamiento, yo nunca he sido peleonero. Y respeto a cada uno sus decisiones, sea de donde venga. Bueno, don Emiro, muchísimas gracias por su tiempo, por contarme su historia. Esta es mi vida. Gracias a Dios, ahí vamos.